En agosto de 1945, Japón estaba destruido. 2 bombas atómicas habían arrasado Hiroshima y Nagasaki. Ciudades enteras desaparecieron en segundos, y millones comprendieron que la guerra estaba perdida. Pero incluso después de aquello, había algo que seguía intacto para el pueblo japonés: su emperador. Para millones de personas, Hirohito no era simplemente un gobernante, era una figura sagrada, un descendiente de los dioses, y aún así, semanas después de la rendición, aquel hombre tendría que caminar hacia una reunión que cambiaría la historia de Japón para siempre. Una reunión con el general estadounidense Douglas MacArthur. Japón no solo había perdido la guerra, había perdido su imperio, su ejército, sus ciudades y su orgullo nacional. La entrada de la Unión Soviética en la guerra, junto a las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos, dejó al gobierno japonés sin opciones reales. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito habló por radio a la nación. Muchos japoneses escuchaban su voz por primera vez en sus vidas, y lo que escucharon fue impensable. Japón se rendía. Pero para comprender lo que ocurriría después, primero hay que entender quién era realmente Hirohito. En 1945, el emperador tenía 44 años. Era reservado, delgado y extremadamente formal. Desde niño había sido educado bajo una estricta disciplina imperial, rodeado de ceremonias, silencio y reverencias. Para millones de japoneses, Hirohito no era simplemente un jefe de estado. Según la tradición imperial, la familia del emperador descendía directamente de Amaterasu, la diosa del sol. Cuestionar al emperador era casi impensable. Muchos japoneses jamás lo habían visto de cerca. Y antes de la rendición, gran parte del país nunca había escuchado siquiera su voz. Por eso, el anuncio de la derrota fue mucho más que un mensaje político. Para muchos, fue el colapso de un mundo entero. Pero lo más impactante aún estaba por ocurrir. El emperador debía reunirse personalmente con Douglas MacArthur, el hombre encargado de ocupar Japón tras la guerra. Antes del encuentro, funcionarios japoneses advirtieron a los estadounidenses sobre el protocolo imperial. Debían inclinarse, debían mostrar respeto absoluto, debían tratar al emperador con una reverencia casi religiosa. Después de todo, durante siglos, nadie veía al emperador como un simple ser humano, pero MacArthur tenía otros planes. Los funcionarios japoneses estaban aterrados por aquella reunión. Temían que cualquier falta de respeto hacia el emperador provocara una humillación nacional imposible de controlar. Durante siglos, el protocolo imperial había sido tratado casi como una ceremonia sagrada. La distancia, las inclinaciones y hasta la manera de mirar al emperador seguían reglas estrictas. Los estadounidenses fueron advertidos cuidadosamente. Debían mostrar máxima formalidad, debían inclinarse, debían evitar cualquier gesto considerado ofensivo. Pero Douglas MacArthur entendía perfectamente el poder de los símbolos y sabía que aquella reunión no solo definiría el final de la guerra, definiría quién controlaría el nuevo Japón. El 27 de septiembre de 1945, Hirohito llegó a la embajada estadounidense en Tokio. Vestía traje formal, sombrero y guantes blancos. Estaba rígido, tenso. MacArthur, en cambio, apareció sin uniforme ceremonial, sin medallas especiales, sin formalidades imperiales, incluso con las manos en los bolsillos en algunos momentos. Para muchos japoneses, aquello fue un shock. Parecía que el hombre más poderoso de Japón estaba siendo reducido a un ciudadano común frente al vencedor estadounidense. Y entonces ocurrió algo inesperado. El contraste entre ambos hombres era imposible de ignorar. Hirohito parecía pequeño, rígido y ceremonial. Cada movimiento estaba cuidadosamente controlado. MacArthur, en cambio, era alto, dominante y completamente relajado. Parecía moverse con la seguridad absoluta del vencedor. Algunos relatos incluso describen al general estadounidense actuando con una informalidad que habría sido impensable dentro de la corte imperial japonesa. La escena parecía representar dos mundos opuestos, uno antiguo,
ceremonial y derrotado. El otro moderno, militar y victorioso. Según distintas memorias históricas, Hirohito tomó la responsabilidad de la guerra sobre sí mismo. Una de las frases atribuidas al emperador fue: «He venido ante usted para ofrecerme al juicio de las potencias que usted representa. Y también, yo solo asumo la responsabilidad por todas las decisiones políticas y militares tomadas durante la guerra». MacArthur quedó sorprendido. Esperaba encontrar orgullo, evasión o frialdad diplomática, pero encontró serenidad y una disposición total a sacrificarse para proteger a su pueblo. En Japón, muchos creían que el emperador sería arrestado, incluso ejecutado, pero MacArthur entendió algo crucial. Si destruían la figura del emperador de forma humillante, Japón podía caer en el caos absoluto. Había millones de soldados aún leales, millones de personas que seguían viendo a Hirohito como una figura divina. Castigarlo públicamente podía provocar rebeliones, suicidios masivos y resistencia armada. Así que MacArthur tomó una decisión histórica: salvar al emperador. La decisión no fue solo política, también fue estratégica. Incluso después de la rendición, existían oficiales japoneses que querían continuar luchando. Algunos sectores del ejército consideraban la rendición una deshonra insoportable. De hecho, días antes del anuncio oficial, hubo intentos de impedir que el mensaje del emperador fuera transmitido al país. Poco después, una fotografía del encuentro fue publicada. La imagen recorrió Japón entero. A un lado aparecía Hirohito pequeño, rígido y perfectamente vestido. Al otro, MacArthur, relajado, dominante y casi desafiante. La fotografía causó un terremoto psicológico en Japón. Por primera vez, millones vieron a su emperador no como un dios, sino como un hombre derrotado. Muchos historiadores creen que la publicación de aquella fotografía no fue accidental. La imagen transmitía un mensaje extremadamente claro. El antiguo orden imperial había terminado. Ahora Japón estaba bajo ocupación estadounidense. Para algunos japoneses, aquella fotografía resultó humillante. Para otros, fue simplemente el reflejo inevitable de una derrota total. Pero casi todos comprendieron algo ese día. El emperador ya no parecía intocable, y quizás por primera vez en generaciones, comenzaba a parecer humano. Meses después, Hirohito haría algo que habría sido impensable antes de la guerra. Declaró públicamente que no era una deidad. Era el fin simbólico del Japón imperial. El país comenzaría entonces una transformación radical a nueva constitución, ocupación estadounidense, desmilitarización y el nacimiento del Japón moderno. Todo había cambiado. Y gran parte de ese cambio comenzó en aquella silenciosa reunión de 1945. El encuentro entre Hirohito y MacArthur no fue simplemente una reunión política. Fue el choque entre dos mundos, entre un imperio derrotado y una nueva potencia dominante. Pero también fue el momento en que el dios de Japón descendió finalmente a la tierra. Y desde entonces, Japón nunca volvió a ser el mismo.